¿Qué tal? Buenos días, esto es Psicología Budista y Meditación de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. Ojalá que si estás viendo este video en YouTube puedas suscribirte y darle like para que puedan verlo más personas. El día de hoy vamos a hablar sobre meditar para sanar. Y primero es muy importante también preguntarnos qué es meditar. Escuchamos pues de diferentes tradiciones, por supuesto que todas son respetables, que meditar es un paso trascendental. Es como ir más allá de uno mismo. Y en cierta medida hay algo en lo que estoy de acuerdo y otro aspecto en el que no. En el que no estoy de acuerdo es el hecho que las personas buscamos huir de nosotros mismos. Buscamos alcanzar ese nivel, llamémoslo, cósmico, despierto, milagroso, donde ya no tengamos que hacernos cargo de nosotros mismos. Y por otro lado, también estoy de acuerdo en la idea de trascender el yo, pero desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva emocional. Y esto es que cuando meditamos vamos más allá de las estructuras emocionales que crean nuestra personalidad, que crean nuestras decisiones desde el inconsciente. Y es por esta razón que se vuelve prudente mirar a la meditación, como se dice en el término sánscrito bhavana, familiarizar y cultivar estados de atención y estados saludables en nuestra propia mente. En eso estoy de acuerdo. Ahora, entrar a una meditación, por lo general se habla de una postura de meditación en particular, y por supuesto que, como ya lo había prometido y pues no fue tan fácil, los viernes dedicarlo a eh, tratar el tema de la meditación y que podamos profundizar con algunos ejercicios. Sin embargo, no importa cuánto podamos hablar de meditación o algunos ejercicios en este espacio que compartimos, siempre es recomendable que puedan ustedes meditar, aprender las técnicas y asimilarlas con mayor tiempo, con mayor profundidad. Y es por eso que quiero invitarles a este retiro de mindfulness, que de hecho ya empieza la próxima semana. Es del 16 de julio al 19. Es un retiro online, en línea enteramente, donde vamos a poder allí explorar métodos, técnicas, clasificar la meditación. ¿Para qué? Para que podamos realmente llevarnos una caja de herramientas y sepamos cómo funciona. Por supuesto, es una maravilla que compartamos estos espacios, pero como ustedes saben, son espacios de 59 minutos que no alcanzamos a profundizar. No se trata de que lleguemos al fondo del conocimiento, ya que eso es imposible, pero sí tener los espacios y las posibilidades de asimilar. Así que para más información entren a centrohimalaya.com. Ahí están los botones de más información, preguntas frecuentes y ojalá se regalen esta oportunidad. Volviendo al tema de meditar, familiarizarnos y cultivar estados mentales saludables, ¿qué es lo que se propone? Y me gustaría aproximarme desde una perspectiva neurofisiológica, pero principalmente psicológica. Hablamos la entrega pasada cómo los humanos tenemos visto desde una perspectiva pedagógica 3 cerebros.
El primer cerebro es el brainstem, el tallo cerebral. Y este tallo cerebral o cerebro reptilio, reptiliano, como quisieran traducirlo, es el que nos conecta a la vida y desde donde nuestro sistema nervioso autónomo está conectado, donde las funciones simpáticas y parasimpáticas en términos de autorregulación del cuerpo, aquello llamado homeostasis, donde funciona, llamémoslo, sin necesidad de pensamientos, nuestro sistema inmunológico, sistema digestivo, nuestro ritmo cardíaco, nuestro proceso respiratorio, la mitosis y nuestras funciones de regulación que nuestra mente no tiene que ocuparse, me refiero a la mente consciente, y este es un cerebro que evolutivamente compartimos con todos los animales. El siguiente cerebro se llama el sistema límbico, el cerebro emocional como se le apoda, y este cerebro emocional que ya ocurre en animales con mayor evolución es cuando ya las emociones y la comunicación en el grupo puede ser, llámese manada, parvada, ya en una tribu, llamémoslo así, los procesos organizativos son más complejos y las emociones en la mayoría de los animales tienen una conexión muy importante a su sobrevivencia. Ejemplo, animales que muestran enojo, agresividad, animales que son muy territoriales. Ciertamente, como mencionaba Kalu Rinpoche, uno puede observar hasta en insectos enojo, como se diría coloquialmente, haz enojar a una abeja, haz enojar a una hormiga. Y ciertamente hay enojo incluso en animales, pero son insectos, quiero decir, en animales es mamíferos y otros reptiles es mucho más obvio. Pero podemos ver que son respuestas adaptativas, las emociones van íntimamente conectadas a su sobrevivencia y a sus procesos, vamos a decir, de agrupación. En el caso del tercer cerebro, es el neocórtex, la nueva corteza, y se le llama córtex o corteza del latín porque esta parte del cerebro también parece como una corteza de un árbol. Entonces le llama la nueva corteza, y este neocórtex es uno que crecientemente se le ha estudiado. Y es importante entender que los estudios sobre el cerebro de hace 20 años es como estudiar áreas de conocimiento de hace 200 años. Así que cuando nada más hablamos de hemisferios o hay una investigación de hace 30, 40 años sobre el cerebro, hay que entender que es sumamente limitado y en ocasiones obsoleto. ¿Por qué? Porque se le están destinando muchos recursos y hay muchas investigaciones respecto al cerebro que están redefiniendo muchos aspectos de cómo funcionamos en todos los ámbitos humanos en términos de coelaboración de realidad, de identidad, etc. Y este neocórtex, ¿qué es lo que dice el psicólogo John Bargh? Es lo que nos permite imaginarnos afuera de nosotros mismos, pensar a futuro aunque el futuro no haya ocurrido, recordar el pasado como quiera que lo recordemos. Es donde podemos generar un pensamiento abstracto, o dicho de otra forma, una mente analítica. Es allí donde podemos traer ideas, recordar cosas, hacer cálculos. Y estos tres cerebros no se reemplazaron el uno al otro, sino que se complementan, y en el caso humano es una gran ventaja, como dice el historiador Harari, porque nos llevó de ser la especie en el tercer puesto de la cadena de alimentos a convertirnos en el primer puesto,
e incluso llegar a ser, como decía Thomas Hobbes, homus homini lupus, el humano es el lobo del propio humano. Es decir, ser nuestro más mordaz depredador, no nada más a nuestros pares humanos, sino incluso, yo lo entendería, volvernos para nosotros mismos nuestro depredador, nuestro más crítico juez, nuestro más hábil terrorista e intimidador, nosotros mismos. Y esto es por el hecho que nuestra mente genera esto que podemos llamar construcción de nosotros mismos afuera, es la imaginación de nosotros. ¿Qué significa esto sin ninguna complicación? Se pueden imaginar a ustedes mismos en un año sumamente felices, sumamente plenos, sumamente, llamémosles, satisfechos con su experiencia. Pero también se pueden imaginar en el aspecto contrario, infelices, abandonados, frustrados. Y este ejercicio que acabamos de hacer en estos ejemplos es uno donde nos imaginamos afuera. Y en términos específicos, y esto es muy importante para hablar de meditación, nosotros comenzamos a tener esa habilidad alrededor de los 7 años de edad, donde ya, no que no haya pensamiento analítico antes, pero el nivel del trabajo del neocórtex, nuestras habilidades de empatía, como se estudia, de ética, de habilidades de lenguaje, habilidades de imaginación de uno mismo, ya un análisis complejo en el cerebro humano comienza a partir de los 7 años. Anteriormente, y de manera particular en el vientre materno y los primeros 3 años, es un periodo donde el cerebro del niño se encuentra en otras ondas cerebrales. Y no nada más eso, también el cerebro que más ocupa es el límbico y claro está, el cerebro del tallo cerebral. ¿Y qué significaría esto? Que cuando somos pequeños, somos individuos, como decía María Montessori, niños esponja, que absorbemos la experiencia a partir de las emociones. Que no importa si nos diga alguien te quiero, si no lo siente y si el niño no lee, vamos a decirlo, la energía del otro, entonces no lo va a asimilar. Y es por eso que se dice en la psicología que los primeros años son los más importantes, por el hecho de que absorbemos intuitivamente, si queremos decirlo, si les molesta la palabra energía. Se ha descubierto en los últimos años aquello que llama el psicólogo Dan Siegel el cerebro del corazón, que son neuronas en el pericardio, y el cerebro del estómago, neuronas en el mesenterio. Y se han preguntado los científicos para qué sirven. Bien, pues a nivel animal que somos, sirven para aspectos intuitivos, para aspectos predictivos, para sentir un lugar cuando apenas llegamos, para sentir a una persona cuando apenas le conocemos. Es aquello que se llama la intuición, aquello que se llama la energía, en algunos países le llaman la vibra. Sin embargo, socialmente, hemos nosotros apagado esa cualidad humana de la intuición a través de opacar los sentimientos del niño, diciéndole, no vuelvas a llorar, no expreses tu enojo, no puedes sentirte triste, a ver, anímate y pongo una película. Enseñamos a nuestra especie humana a no contactar con sus emociones, y es por eso que no nada más estas neuronas, que son sumamente importantes y cada vez se les encuentran más funciones,
por algo están allí, estos cerebros del corazón y cerebro del estómago, sino que también ofuscamos la parte emocional. Y dado que también socialmente nos enfocamos, como se decía hace escasas 4 generaciones, hace 80 años, con toda una cultura judeocristiana de doblegar al niño. Al niño se le hace niño con castigos, amenazas y palos. Si uno ve los manuales de educación de hace 80 años, uno se aterra de cómo se concibe al niño y cómo que hay que doblar el intento y las emociones del niño para que entiendan. Nada más ver los castigos, los golpes, las humillaciones que eran muy comunes en nuestro sistema educativo, y ya no digamos en casa, cuando los pequeños humanos eran doblegados y se les decía: los hombres no lloran, las mujeres no hablan, solamente se les ve, y no debes de expresar sentimientos, sigue llorando y te castigo, no tienes por qué estar enojado, tienes que verte bonita cuando no hablas. Por otro lado, también recuerda que si eres fea, nadie te quiere y no vales. Esto, cuando nos preguntamos qué relación tiene con la meditación. Meditar es comenzar a hacer consciente nuestros contenidos cognitivos. Y estos contenidos cognitivos, en el caso del humano, tienen estas capas: la capa analítica, la capa llamado en términos de ondas cerebrales de ondas alfa, y estas ondas alfa es un estado cognitivo donde, según el National Science Foundation, tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos por día. La tradición tibetana, la psicología budista habla que tenemos de hecho mucho más instantes cognitivos por día, pero no vamos a entrar en detalles. Ya con 70 mil son suficientes. Y que estos pensamientos asociativos, estos pensamientos en realidad sirven más como una cortina de humo a un aspecto sumamente importante para el ser humano, que es el sistema límbico. Vuelvo a repetir, el cerebro emocional. Y esto nos lleva al periodo donde más empleamos el sistema límbico, que es desde el vientre materno hasta los 6 años, pero con un énfasis importante hasta los 3 años de edad. Y estos 3 años de edad son relevantes porque en este sistema límbico es cuando absorbemos, no nada más con este cerebro, sino las neuronas ya mencionadas, pero literalmente con todas nuestras células, la información del entorno. Es cuando vemos a mamá o a papá ausentes o violentos, cuando podemos o pudiéramos ver a mamá o a papá en una profunda desconexión consigo mismos, adictos, transgresores en muchas formas, desde abuso físico, verbal, cognitivo, sexual. Es donde leemos el mapa o la configuración, la estructuración de las relaciones más importantes. Es lo que llama esta teoría de vínculos, este attachment theory. Esta teoría de vínculos nos habla de cuán importante es esta programación. De allí que la hipnosis ericksoniana también trabaje en términos de inducir cierta información y sobreescribir cierta información, no en un aspecto consciente, sino inconsciente. ¿En dónde? En el sistema límbico. Y es allí desde donde inconscientemente buscamos
el sazón y el sabor de casa cuando 30 años después tratamos de crear un vínculo de pareja o una familia o decidir sobre ciertas cosas. El sistema límbico, la parte inconsciente, es la que decide por nosotros por dos razones fundamentales. La primera es nuestra estructura fundamental. La segunda es mucho más veloz en procesar información que el lento cerebro analítico del neocórtex. Es sumamente lento. En datos duros, porque luego hay mucha información pseudocientífica por allí, en datos duros del psicólogo John Bargh, vuelvo a citarlo, este cerebro del neocórtex, esta mente analítica, puede procesar hasta 55 bits de información, es decir, paquetes de información por segundo. El inconsciente, 11 millones de bits por segundo. Procesamos más información de la que somos capaces de hacer consciente. Y al procesarla, hay una fase de discernimiento. ¿Qué significa discernir? Si buscan en su cocina, hay una especie de cucharón con una malla de acero por lo general, con la cual colamos, se dice, se cierne, un término un poco más antiguo. Los que buscaban pepitas de oro usan una cernidora, ¿verdad? Y vamos solamente dejando arriba en la malla lo que podemos procesar. Y eso es más o menos lo que ocurre de ese caudal de información. Vamos a dejar que, sobre la malla, aquellos programas emocionales que aprendimos en casa cuando no teníamos una estructura formada. Y estos programas donde, por ejemplo, leemos y entenderíamos amor con abandono, cariño con violencia, el establecer, por ejemplo, la no confianza en los demás, el hacernos menos. Eso se queda en la cernidora y hay toda una serie de información que nos llueve momento a momento, tanto externa como interna. Y esta interna, por supuesto en términos de memoria y de procesos mentales, y eventualmente esto que queda allí, estas piedritas o pepitas que no necesariamente son de oro, a veces son de plomo, es lo que vamos a llevar como lectura y como estructuración de nuestra personalidad. Ahora, ¿por qué nos cuesta a todos mucho trabajo meditar? Es más, meditamos en ocasiones como si fuera una tortura. He visto a muchos practicantes de budismo y de yoga que meditan como si estuviera cayendo una tormenta y dijeran, bueno, pues me tocó la tormenta y tengo esta pequeña sombrillita, este pequeño paraguas. Entonces están meditando y recitan los mantras y y se les ve las caras de angustia, o vamos a meditar y están totalmente rígidos, algo así como no pienso, no escucho, no quiero saber, esto es bueno, me dijo el maestro Zen, así que voy a meditar. Y no que los mantras no sean buenos, el Zen no sea bueno, la yoga o el yoga, como quieran, no sea bueno. Claro que es bueno. Solamente que hay que entender todo esto desde una perspectiva directa y propia. ¿Por qué? Porque cuando vamos a acceder a la meditación, vamos a acceder a nuestra mente y se nos indica, mire, observe la respiración, relájese. Cuando esto ocurre, es lo que ponen allí en el texto, mucho ruido en la cabeza, muchos pensamientos. Yo le diría, esos pensamientos y ese ruido, como usted muy acertadamente lo menciona, es un mecanismo de defensa, es una respuesta adaptativa a toda esta
vamos a llamarle, esta capa y este aspecto de nuestro sistema emocional que se encuentra convulsionado. Y es por eso que nos volvemos en la parte del mundo, en la parte de mi imagen en el mundo, trabajólicos, traumatizada y dolorosa. Y quien diga, no, no es cierto, no es mi caso, está en negación. No, es que yo no me acuerdo. Bueno, porque no porque conozca sus familias, sino porque partimos de una cultura pretraumatizada, que es la historia de la humanidad, particularmente de los últimos 7000 años del nacimiento de la ciudad-estado, esto es Sumeria, Acadia, donde el humano comenzó a exteriorizarse, a alejarse de sí mismo y a comenzar a formalizar castas, esclavitud y el oikos, lo económico por encima de los vínculos. Es decir, nos alejamos de la asociación tribal, pero ese es tema para otro momento. Y esta sistemática traumatización es lo que nosotros arrastramos y lo vimos la entrega pasada, que traemos estas estructuras transgeneracionales. Esto es no nada más de mamá y papá, sino de papá y papá y hermanos y todas estas estructuras. Así que cuando accedemos o tratamos de acceder a la meditación, el ruido es un mecanismo de defensa. Tengo que ir a comprar esto, no he hecho aquello, no sirvo para esto, me pongo a pensar, mi mente se va para otro lado. Pero aquí lo importante es perseverar. Cuando podemos, poco a poco, ir accediendo, y no importa si hay resistencias. Acá lo importante de acceder a este sistema límbico, a esta estructura por medio de ondas cerebrales de niño, que todavía las podemos generar con meditación, es un estado desde donde podemos reconfigurar muchas de las estructuras emocionales. Una de las más importantes que debemos de recuperar es la fractura con nosotros mismos en términos de sentimientos. Esto es, cuando experimentamos un dolor o un trauma, lo que hicimos es escindirnos, fragmentarnos y seguir patrones desde donde, si no dejábamos de llorar, papá o mamá se volvían más locos o más violentos. Desde donde, si exigíamos un poco de cariño con algún berrinche, algún llanto, allí recibíamos más abandono y estos consejos totalmente tontos que se siguen dando hoy en día: déjalo llorar, dale 5 minutos o 15 o 30 minutos para pensar en su cuarto. Es una tontería, porque lo que le estás enseñando al niño es: yo no te quiero con tus sentimientos, ya cuando tú quieras verme como yo quiero verte, entonces puedes salir de tu habitación. Enseñamos a no contactar, amenazamos con retirar nuestro cariño. Ya no digamos el fin de semana o los dulces o las vacaciones, pero toda esta aproximación es ciertamente todavía de esta cultura patriarcal que venimos arrastrando. Y cuando digo patriarcal, también incluye a mujeres. Mujeres y hombres en una cultura patriarcal que hemos avanzado. Todavía falta mucho por lograr, y yo sugeriría de ninguna manera a través de violencia, porque eso te va a convertir en un patriarca femenino. Y como hemos hablado, incluso en términos de sanarnos, no es a punta de golpes, no es tomando un mazo y pegándote a ti mismo. No es a través de gritarte, como estas técnicas de que te miras en el espejo y te golpeas o te pegas notitas autoadheribles con insultos, o
haces dinámicas de personas que te rodean y te comienzan a insultar. O formas, entre comillas, terapéuticas, desde donde tú mismo te etiquetas, te clasificas como un enfermo y ya no sales de que eres un enfermo impresentable y que hay un gran peligro respecto a ti. Puede ser en cierta medida, en ocasiones, bueno para desarrollar humildad, pero ya que tú te etiquetas y no sales de allí, vas también a ofuscar una gran cantidad de oportunidades de mirarte amorosamente, de gestionar tu dolor con técnicas mucho más constructivas que estar dándose de palazos en la cabeza o al otro por lo mal padre o lo mala madre o la mala sociedad, así que yo voy a salir con este mazo para golpear. Y aunque suene horriblemente trillado este ejemplo, sí, cuando golpeamos, 4 dedos los tenemos apuntados a nosotros y uno hacia el otro. Es decir, también hay que asumir nuestra pertenencia, no nada más personal, sino inconsciente, como aquella persona que sale a golpear a otros en la calle de ¿qué me ves? O no me atendiste bien, o te pedí la sopa 2 veces, que la trajeras caliente y ahora te voy a insultar o golpear. Esa persona no está golpeando al mesero, no está golpeando a la persona de la fila del banco, está golpeando algo en su estructura, en su sistema límbico. Fatal eso de déjalo llorar hasta 8 horas a un niño. Pues qué bueno que ya no ves ese pediatra. Respecto al texto que dicen un pediatra, déjalo llorar, aguantan hasta 8 horas. El asunto es que son hijos, no son plantas, ¿verdad? No, mira, no les riegue hasta que ya comiencen a secarse. Dicho todo esto, en el tema de meditación, meditar para sanar es este acto valiente, este acto donde sí requerimos, una persona entrenada en meditación. Hoy en día se toman su curso de 8 semanas de mindfulness y piensan que ya saben todo de meditación. 2, hay que practicar. Quien enseña y sabe teoría y práctica también tiene que practicar a menudo para saber qué está ocurriendo. 3, y de manera muy importante, hay que tener, por lo menos desde la perspectiva budista, un entrenamiento en psicología budista, ya que en el caso de la meditación budista, que es sumamente compleja y profunda, tiene un marco teórico, tiene un planteamiento que pudiéramos decir un método científico, tiene hipótesis, tiene integración de trabajo y tiene conclusiones. Por lo que si vamos a enseñar mindfulness y no sabemos psicología budista, se vuelve completamente pretencioso decirle a la gente, mire, usted siéntese, estos son los 7 puntos de la postura, nada más, póngase de esta manera y observe su respiración. Sí, y, oiga, me ocurre esto, no, usted no haga caso, porque además yo nunca he experimentado eso, entonces no haga caso, siga 4 horas con las piernas completamente ya esclerotizadas, ya dormidas, y siga allí, y estos retiros, como campos de concentración donde la gente cree que una buena meditación es llegar al fondo del trauma y de la crisis y decir qué buena es la meditación budista. Perdone, no ha estudiado budismo, eso no es budismo, llegar a una crisis mental y física y decir, wow, esto de la técnica meditativa budista es muy buena. Por eso se vuelve muy importante el que tengamos un conocimiento. Es como ir con un ortodoncista que nos diga, mire, yo en realidad soy ingeniero, pero me tomé un tutorial hace 15 días de ortodoncia por YouTube y ¿qué cree? Usted es mi primer cliente. Ahí se le va a cerrar la boca para huir, ¿verdad? Bueno.
estos certificados de 8 semanas necesitan en realidad un proceso estructurado, ¿verdad? Como mencionaba un maestro budista sobre las técnicas de mindfulness que hay en Occidente. Y de hecho, quien más las enseña en Occidente, Jon Kabat-Zinn, es estudiante de este importante maestro budista, dice, a él le falta mucho entrenamiento de cómo funciona la meditación budista desde la teoría cognitiva de esta tradición. De otra manera, nos reducimos a inducciones hipnóticas y nos reducimos solamente a técnicas. Así que vamos a meditar, invitándoles a poder entrar a este retiro de meditación, el retiro de mindfulness este 16 de julio. Es jueves en la tarde, viernes completo, sábado completo y domingo completo. Y lo bueno es que lo pueden ver también diferido. Pueden ver algunas horas en vivo y luego ya en diferido pueden trabajar también con este retiro, verlo varias veces, aplicar las técnicas y los métodos ya con un trasfondo y una comprensión de la cognición budista que nos va a ser muy útil en ese momento. Bien, así que vamos a meditar. Lo primero que pudiera recomendar, si están sentados, sentadas, tratar de tener la espalda recta. Si están sentados en una silla, traten de sentarse lo más al borde de la silla, esto es, no tan cerca del respaldo. Esto hace que también sus piernas no estén tan estiradas y dos, que no nos sentemos hacia atrás y tengamos una postura de alguna manera como a, digamos así, 130 grados en lugar de 90 grados, que es lo que se deseara o desearía en términos de la espalda. Algo relevante también son los hombros un poco abiertos, no totalmente hacia atrás, pero abiertos. Esto se puede lograr, recomendaba Shama Rinpoche, otro gran maestro de meditación, el poner los codos en el torso. No de manera rígida, podemos también luego relajarnos, pero cuando ponemos los codos cerca del torso, ya los hombros se abren. A veces se puede recomendar el mentón un poco hacia adentro, no es indispensable. Y luego, esto se puede hacer, aunque también les pudiera recomendarles, el que tengan la espalda recta, los hombros abiertos y se relajen, que a veces las personas están más preocupadas con la postura. Ya ni siquiera les menciono el tema de las piernas el día de hoy. En el seminario, en el retiro de meditación en línea, pueden entrar a centrohimalaya.com y ahí está toda la información, centrohimalaya.com, y pueden allí seguir los pasos para inscribirse. Entonces, ¿por qué se requiere una postura tan difícil? Se dice que todas las energías o los pranas van hacia el área del ombligo, que es cuando más podemos estar concentrados por un lapso mayor de tiempo. Muy bien. Nos sentamos y cerramos los ojos. Nos hacemos conscientes de la respiración. Recordamos que todos los pensamientos son pequeños espejos emocionales de nosotros. Así que vamos a utilizar esta meditación, este ejercicio, para imaginar que en el centro de nuestro pecho, en el chakra o centro del pecho, chakra del corazón, hay una esfera color naranja, amarilla, rojiza.
Y es allí donde están todos nuestros pensamientos, dando vueltas. Pensamientos agradables y desagradables. Si no aparece una imagen de esta esfera color naranja, rojiza, amarilla, no importa, con tan solo pensar que está allí es suficiente. Y ahora dejamos que esta esfera crezca en tamaño. Y ahora abarca el contorno completo de nuestro cuerpo. La miramos esta esfera llena de estos pensamientos tanto positivos como aquellos que son destructivos. No analizamos ninguno, solo vemos que están orbitando dentro de esta esfera. Ahora esta esfera crece en tamaño y ya tiene las dimensiones de la casa, edificio que habitamos. Ahora se extiende en tamaño y tiene la proporción de la población o ciudad en la que nos encontremos. Miramos esta esfera con tonos rojos, amarillos, naranjas. Solo observamos sus colores y su movimiento. Son los incesantes pensamientos que construyen nuestra identidad desde el pasado, nuestra experiencia del presente, de nosotros mismos y del mundo. Esta esfera ahora se hace tan grande como el país que habitamos. Miramos estos colores dorados, rojizos, naranjas, como una puesta de sol. Ya tiene la proporción del país en el que estamos. Ahora del continente. Ahora de el globo terráqueo, el cual habitamos. Y este es el mundo, el planeta en el que nacimos, en el que hemos aprendido, en el que hemos experimentado todo tipo de interacciones, todo tipo de emociones y experiencias. Observamos esta esfera rojiza, naranja, amarilla. Todas estas experiencias que van y vienen, revolventes. Todos estos pensamientos, emociones que constituyen nuestra estructura interna, que nos hacen ver el mundo con un contraste u otro, que producen las relaciones que hemos generado desde pequeños hasta ahora. Y observamos, sin juzgar, las experiencias destructivas de las gratificantes, sin analizar. Solo observamos estos colores.
y estos colores que observamos, estos movimientos en la esfera, los sentimos. Sentimos que nuestra realidad y existencia está hecha de estos incesantes cuadros de luz en movimiento. En esas emociones y experiencias están las relaciones con nuestros padres y núcleo familiar. Pero también están las relaciones y vínculos del núcleo familiar con los núcleos familiares que tuvieron de pequeños y a su vez con los núcleos familiares de sus padres, abuelos. Y vemos a la historia de la humanidad, del mundo, de los hábitats de los animales allí, sin juzgar, solo sintiendo y observando. No los vemos en términos de escenas o escenarios, como más bien de láminas de colores dorado, rojizo, amarillo. Esta esfera, tan enorme como el globo terráqueo, que puede ser tan grande como el universo o los multiversos, es todo a lo que pertenecemos. Todos estos colores amarillos, rojizos, naranjas, en movimiento, que plantean la esfera de nuestra pertenencia, donde nuestro sentir no es aislado, donde el sentir propio es el sentir de las estructuras de todos los sistemas a los que pertenecemos. Observamos y ahora vamos a mirar nuestro cuerpo dentro de esta esfera disolverse en estas láminas de luz. Y vamos a permanecer conscientes de estos colores, de esta esfera consciente. Y vamos ahora a través de luz y vibraciones sanar este sistema al cual pertenecemos. Cuando recitemos la vibración de la sílaba Om, esta esfera se va a volver blanca y vamos a sanar la parte física, la parte kármica, los vínculos externos entre no nada más los seres humanos, sino todos los seres sensibles. Así que esta esfera en la cual ya nos hemos disuelto, al recitar la sílaba Om se vuelve blanca, luminosa. Nos enfocamos. Om.
Sentimos la energía, sentimos la experiencia de esta esfera ahora blanca. Y ahora nos enfocamos en la siguiente vibración, que es la sílaba A, y esto hace que la luz de la esfera se vuelva completamente roja, y esto sana las emociones del sistema. Las emociones como aquello que nos constituye de manera más íntima y directa. La interconexión emocional del campo relacional. Así que nos enfocamos en la luz roja, la vibración A y toda esta esfera a la cual todos pertenecemos. Nos enfocamos. Sentimos la luz, la pertenencia y el equilibrio. Finalmente nos vamos a enfocar en la luz azul, que vamos a unificar con la vibración de la sílaba Hung. Hung es H-U-N-G. Hung, y la H es como una H inglesa, o diríamos en castellano una J suave. Hung. Y esto hace que esta luz azul y esta vibración haga que el sistema consciente, el sistema cognitivo, el awareness, como se le llama en inglés, se mire a sí mismo en un estado de conciencia plena y relajación. Nos enfocamos en la vibración de Hung y la luz azul. Sentimos esta experiencia y vamos ahora a observar esta esfera de luz, inicialmente naranja, amarilla, rojiza, cómo se extiende y se extiende de tal manera que ahora todo el espacio es esta luminosidad que en ocasiones es blanca, Om, en ocasiones es roja, A, y en ocasiones azul, Hung. Y mientras respiramos, no nada más ahora, sino a lo largo de nuestro día, podemos hacer consciente esta luz blanca, Om, al inhalar, roja, A, al sostener, y azul, Hung, cada vez que exhalemos. Y ahora poco a poco vamos saliendo del ejercicio.
Muy bien. Entonces vamos a ir cerrando no nada más la meditación, sino también esta sesión, esta reflexión, meditar para sanar. Y vamos a, como saben, nos vemos en este espacio de Instagram lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana, hora Ciudad de México. Y subimos esto en la tarde del mismo día a YouTube, canal Centro Himalaya. Nos vemos en este importante retiro de mindfulness la próxima semana. Entren a centrohimalaya.com, van a disfrutar mucho, van a llevarse muchas herramientas y estamos en contacto. Gracias por estar presentes, nos vemos pronto. Hasta luego.